Muy buenos a todos. Nosotros somos alumnos de Ingeniería Mecatrónica del grupo séptimo A. Somos el grupo 3 conformado por el compañero Miguel, el compañero Andrés, la compañera Vanessa, el compañero Jordi y el compañero José. El día de hoy presentaremos lo que son los elementos del modelo de objetos, que son clase y objetos. Para este caso daré una pequeña introducción a lo que es la programación orientada a objetos, la cual es una forma especial de programar. Es cercano a cómo expresamos las cosas en la vida real, de nuestro día a día, el cual es un paradigma de programación que usa objetos e interacciones. Esta programación está basada en lo que son técnicas que incluyen la herencia, la ecuación, la abstracción, el polimorfismo, el acoplamiento, encapsulamiento, clase y herencia. Clase es una construcción que se utiliza como un modelo o plantilla para crear objetos de este tipo. Una clase describe las características y el comportamiento de dichos objetos. Por ejemplo, se puede crear un objeto llamado César y puede pertenecer a la clase personas, o un objeto llamado LCDNG y pertenecer a la clase televisor. Miembros de una clase. Una clase se compone de dos elementos, atributos y métodos. En la parte de los atributos son variables que codifican el estado de un objeto. Si tenemos la clase persona con los atributos nombre y edad, todo objeto que se defina del tipo persona tendrá estos dos atributos. En el mundo pueden existir dos personas que se llamen César y pueden tener 32 años de edad, pero obviamente ambos tendrán diferentes características. Métodos. Ocupamos los métodos en programación avanzada para implementar el comportamiento de un objeto o clase con la que vayamos a estar trabajando. Presentamos aquí el ejemplo de la clase persona y los métodos serían las acciones que esta clase podría llegar a realizar, como comer, dormir, caminar, etc. Constructor y destructor. El constructor inicializa un objeto cuando éste es creado, pero necesitamos asignarle valores iniciales para que designar qué acciones o procesos va a realizar la clase. Si no asignamos ningún parámetro, tendremos como resultado un constructor por defecto en el cual el objeto será inicializado con valores predeterminados por el sistema. Por el contrario, tenemos el destructor, que es un método, es poco común en los lenguajes de programación, se suele obviar, pero su función es eliminar la clase y crear espacio en la memoria para alguna otra clase o función. Es importante recalcar que tanto el constructor como el destructor no son miembros de la clase porque no le heredan nada. El constructor se llama de forma automática cuando se crea un objeto para situarlo en memoria e inicializar los atributos declarados en la clase. En la mayoría de lenguajes, el constructor tiene las siguientes características. Normalmente el nombre del constructor es el mismo que el de la clase. El constructor no tiene tipo de retorno ni siquiera en void. Puede recibir parámetros con el fin de inicializar atributos de la clase por el objeto que se está creando en ese momento. En general suele ser público, pero algunos lenguajes permiten que sea privado. El destructor es un método que sirve para eliminar un objeto en concreto definitivamente de memoria. Hay que tener en cuenta que no todos los lenguajes necesitan implementar un método destructor. Este es el caso de Java y C++. Por norma general, una clase tiene un solo destructor. En algunos lenguajes no tiene tipo de retorno, ni siquiera void. En otros generalmente tiene void como tipo de retorno. No recibe parámetros. En general suele ser público. Un objeto a través de su clase está compuesto por dos partes: atributos y métodos que definen el comportamiento de dicho objeto a partir de sus atributos. La persona puede hablar, tiene apellido, tiene sexo, tiene célula, tiene nombre. Instancia. Como ya hemos comentado, los objetos son ejemplares de una clase. A la hora de crear un objeto debemos seguir los siguientes pasos. Como primer paso, de crear el objeto. Como segundo paso, crear un objeto a partir de una clase. En el tercer paso, en este momento ya tenemos el objeto personal de tipo persona creado en memoria. Así pues ya podemos acceder a sus atributos. Por último tenemos el estado y el comportamiento. Todo objeto en el programa orientado a objetos tiene un estado y un comportamiento. Esto es así porque los objetos en la vida real comparten estas dos características. El estado de un objeto viene definido por los valores que toman en un instante determinado, y el comportamiento del objeto se puede entender como las funcionalidades que ese objeto es capaz de realizar. Estas funcionalidades que definen el comportamiento de un objeto las define la clase a la que pertenece dicho objeto mediante los métodos de clase. Por ejemplo, tenemos un perro que tiene un estado, podría ser su nombre, su raza, su color, etcétera, y un comportamiento que es lo que puede llegar a ser: puede ladrar, puede enterrar huesos, puede mover la cola, etcétera. Por último tenemos el mensaje, que el mensaje es como la orden. Definimos por mensaje en el contexto de programación orientada a objetos de una petición enviada a un objeto para que éste se comporte de una determinada manera, realizando una de sus operaciones. Si el receptor de la solicitud acepta el mensaje, aceptará la responsabilidad de llevar a cabo la acción. Y estas son nuestras fuentes bibliográficas. Esperamos que la presentación haya sido de su agrado y hasta luego.